Los 80 fueron parte fundamental para el avance de un lugar que crecía día a día. Grandes decisiones que posicionaron al centro social como referencia institucional en la región. Actividades deportivas, recreativas, bailes y más. En otro capítulo, desde 1941. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un nuevo programa de este ciclo que nos lleva a ese cumpleaños que tanto estamos esperando, los 85 años de nuestra querida institución Centro Social y Deportivo Brickman. Y nos vamos a colocar justamente allá por la década del 80 con dos de los referentes de esa época, con Clíder Gorgerino, con Eldo Chavazza. Clíder, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andás, Rubén? Eldo, buenas tardes, ¿qué ¿cómo tal? te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo se da tu llegada al club, Clíder? Bueno, mirá, yo te voy a ser honesto como viene la mano. Yo desde los 6 años viví en la casa de Ronald Comba hasta los 20. Así que tenía que saltar al tapial, íbamos a jugar al básquet con el Julín Tabano, el Aldito Rosachi, los Cargelso, toda la barra, a la tarde, tardecita. Y a la noche pues venía el Hechi, el Puy, todo lo que era de los mayores. Y así me fui relacionando con el club. Y después sí, tuve una llegada cuando en un tiempo el club estaba muy mal en todos los sentidos económicamente. Y ahí yo en ese momento trabajaba de chabrando y se formó una comisión que fue presidente Averaldo Yacosa. Que justamente traigo una foto porque acá los dos que quedamos de toda esta cantidad de gente es Carlito Varecio y yo, por suerte. Los demás fallecieron todos. Y bueno, con Averaldo se tuvo que hacer cargo en ese momento y a nosotros nos pusieron, para que vos entiendas cómo uno empezó a trabajar y aprender, que es lo más importante. Con como es Gandolfo, el Osvaldo, y yo eran los más jóvenes de todos. Y nos pusieron a vender sillas, porque en ese tiempo se hacían los bailes, que en ese momento estaba de capa caída y tuvimos que empezar prácticamente de cero. Y empezamos a vender sillas y el Ruti Rodríguez era el que hacía los choripanes para después de la 1 de la noche para vender. Y así fue creciendo. Con decirte que el salón llegaba hasta ahí, no había nada, era todo, la esquina que hay ahora de la sede, nada que ver, el salón y otra cosa. Y bueno, así se empezó, se pagó las deudas en ese momento, se luchó un montón, después empezó la cena millonaria y así, hasta que Averaldo en el año 76, yo siempre estuve con él todos los años, y en el 76 empezó con la sede, o sea, la parte de abajo y la planta alta, que la verdad, una obra extraordinaria en ese momento. Fue un paso Sí, todo en una innovación. Después vamos a volver, Clíder, con vos, para que me cuentes más específicamente de tu presidencia, que fue un poquito más, pero claro. Bueno, pero estuviste todo en la parte previa, digamos. Exactamente, que es lo que quería recordar a esta gente, porque no hay más nadie, y quería hacer, digamos, un tipo de honor a todos los que han trabajado. Una foto muy emblemática. Exactamente. Bueno, en el caso tuyo, Eldo, ¿cómo se da tu llegada al club? Mi llegada al club es una situación bastante extraña, porque yo iba al club a participar en el deporte, practicar deporte, pero nunca ni comisión, ni subcomisión, ni nada. Y un día me citan en la casa de Juan Baudino. Estaba Juan Baudino, estaba Chialvo, Amado Chialvo, Américo Carubelli, estaba Abelino Ferrero, Carlito Varecio, por supuesto, y yo. Y ahí me propusieron, o un poco más, me intimaron para que sea presidente del club. ¿Vos no habías cumplido ninguna función en ninguna comisión? Ninguna. Únicamente practicaba algún deporte, que podía ser tenis, fútbol, básquet, pero nada más. ¿Y ya había, digamos que vos ya hacía mucho tiempo que estabas en Brickman? Y yo hacía del año 70, hacía 11 años. 11 años. Ajá. Y vos ingresaste en el año 81 como presidente. Sí. Ajá. Así que ahí me apretaron y me dijeron, nosotros te vamos a ayudar, pero vos tenés que ser, porque no tenemos otro y nosotros ya estamos cansados.
Incluso Avelino Ferrero me dijo, no te hagas ningún problema, yo termino mi mandato, pero te voy a dejar en mi lugar a una persona. Y bueno, así empezó mi historia, que incluso les dije, miren que yo no sé ni dónde están los clavos del club, como para decirle, no conozco nada del club. Claro. Nosotros te vamos a ayudar. Y así empezó mi historia en el centro social. En el caso de tu actividad deportiva, ¿siempre fue el tenis, Eldo? ¿O practicabas No, jugaba, otro deporte? ¿Jugabas al fútbol? Jugaba al fútbol. Ajá. Teníamos un equipo de veteranos en el centro social. Ajá. Que salíamos a participar en bastantes torneos. ¿Algún título? No, el único título que podíamos lograr era que la primera la dirigía Estradela, ¿no es cierto? Félix. Feli. Y en las prácticas los jueves, no todos los jueves, sino algunos jueves, jugábamos contra los veteranos y nunca nos pudo ganar. Esa es la anécdota. Sí, la anécdota. Nunca nos pudo ganar. Y en el tenis sí, porque yo ya venía de jugar al tenis de Sunchales, y el fútbol, sí, porque cuando fui a estudiar allá en Esperanza jugaba al fútbol. Clide, volviendo con lo tuyo, sí. O sea que vos ya tenías en cierta manera, por el contrario de Eldo, cierta experiencia dentro sí. de distintas comisiones. Sí. ¿Y cómo se da eso de que vos seas el presidente? ¿Te lo propusieron? Sí, vos sabés que en el año 82, cuando se retiraba Eldo, al fin del 82, hubo la asamblea y ahí me propusieron. Y yo siempre fui muy observador del club, lo que faltaba, que esto, que lo otro. Aprendí mucho de lo que te decía anteriormente. Entonces eso es una gran ventaja. Y bueno, me tomé 24 horas para consultar con mi familia y así fue. Y después lo acepté, sin pensarlo mucho, ¿no? Porque me gustaba. No como presidente, porque yo creo que el presidente es un cargo que... digamos, le toca al presidente. Lógicamente son responsabilidades que son muy altas, porque todo cae en manos tuya. Pero siempre lo tomé digamos, con más compañerismo, para que la cosa salga mucho más fácil en todos los aspectos. Sí, seguro. Tengo algo puntual que consultarte, pero Eldo, vos, sin haber integrado ninguna comisión, ¿recordás cómo observabas o cómo veías al club en ese momento? Muy poco, porque lo único que hacía, estaba en mi profesión, que me demandaba bastante tiempo, así que los fines de semana lo único que podía hacer para distenderme, porque siempre me gustó el deporte, practiqué deporte, es jugar un rato al tenis con la gente, pero sí lo veía el club, como crecía y todo eso, pero nada más, no es que me interesaba participar en alguna subcomisión ni nada por el estilo. Más allá de la obra que vos marcabas, Clide, recién, que fue obviamente uno de los hitos del club en su momento, la construcción de la sede, la confitería, otro paso importante fue cuando obviamente se compró este lugar donde estamos. Claro, ¿no? eso ocurrió al año yo entré en el 83, esto se compró en el 84. Pero yo te quiero explicar otra cosa antes de esto, Sí. Porque en el club, por ejemplo, estaba toda la parte de la confitería, del frente, digamos, de la esquina, había vereda únicamente hasta donde está la confitería, ahí terminaba. Y un pequeño pasillo a la entrada para entrar a las orquestas, todo eso. Lo demás de ahí, para que vos tengas una idea, hasta la esquina, que después iba hasta la casa de Nino D'Agati, no había vereda. Ahí estaba la cancha de tenis, la cancha de básquet en un tiempo, y había una pequeña placita allá en la esquina. Y entonces empezamos los sábados, donde hablamos a Feli nos prestaba y 2 albañiles, y pues fuimos haciendo toda la vereda hasta allá. Después hacía falta, por ejemplo, para las bochas, porque el Olimpio Farelo quería hacer el campeonato de bochas provincial. Creo que fue uno de los éxitos más grandes que tuvo el club, y nos pidió que si podíamos agrandar los asadores, y así fuimos, agrandamos los asadores, porque ya era insostenible, más que todo para Cena Millonaria también, cada vez que llovía era un desastre total. Entonces sí, se techó todo y se hicieron asadores dejando una parte abierta para la cancha de bocha. ¿Cómo es? Y después lo que vos me preguntabas recién, en cuanto al terreno, eso ocurrió en el año 84,
de este muchacho Gandolfo, que él quería ir a vivir, se quería ir ¿cómo es? A México, y el padre tenía una enfermedad terminal, ¿cómo es? Y nos vino a hablar. Bueno, yo lo propuse a la comisión y se armó un revuelo bárbaro en ese aspecto, porque en ese momento el terreno costaba 1.200.000 pesos argentinos. Y entonces, claro, el problema era la plata, nosotros teníamos 90.000 pesos. O sea, no alcanzamos al 10%. Era un patriotismo tremendo hacer una cosa como esa. Y entonces formamos una comisión que se integró Osvaldo Pronino, que ese fue el alma mater para poder adquirir a esto. Porque conseguir 1.200.000 pesos como en ese momento no era fácil. Bueno, y realmente fuimos hablando a personas, a uno con otro, amigo, que yo, y íbamos y conseguimos el 1.200.000 pesos. Con decirte que el 11 de mayo de 1984 se firmó el boleto de compra que estaba el nombre de Osvaldo Pronino, Florencio Chabrando, Juan Baudino y yo como presidente del club. ¿Cómo es? Y se firmó en la clínica. En la clínica donde está cerca de Banco Nación, donde anteriormente. Lo firmamos a las 7 de la tarde para que vos veas en qué circunstancias, y a las 12 de la noche murió falleció este señor Gandolfo. O sea que llegaron a hacer el boleto. Justamente porque el hijo nos vino a decir que no sé qué médico le dijo, bueno, apúrense porque esto no da para más. Y así fue. Firmamos la escritura y todo, se había conseguido toda la plata, se fue pagando en 4 cuotas y hasta que nos hiciéramos cargo. Y el día 13 de mayo se hizo a la venta al club, propiamente dicho, pero con el loteo que quedaron en las 6 hectáreas esas que están en la avenida Circunvalación, y con esa plata, para devolver la otra, juntamos el dinero para pagar todo ese dinero que había que devolver. Exactamente. No alcanzó, se juntó 900 y pico mil pesos, pero bueno, un señor que era muy amigo mío, porque muy conocido de mi abuelo, que nada que ver con el club, te lo nombro porque fue una persona que uno aprende de las personas grandes, que yo tenía el negocio allá donde estaba mi suegro y se cruzó al frente y me dice: esta noche sé que van a devolver la plata. Sí, don Andrés, que era don Andrés Yacosa. Sí, don Andrés, esta noche le vamos a devolver la plata a todos. Bueno, yo soy el mayor. ¿Sí? Usted realmente es el mayor. Devolveme el sobre primero a mí, yo saco los intereses y te dejo. Le saco mi plata y te dejo los intereses. Y así fue. Todos dejaron los intereses menos una sola persona. Mirá cómo uno aprende de gesto, ¿no? Qué gesto extraordinario. Sin ser socio del club. Te digo más, hubo un señor como Serri que puso plata y era presidente del club Barrio Bertozzi. Bueno, yo tenía mucha amistad, lo fui a hablar, hasta nos prestó tractores acá para trabajar, como el clima Escalerán y todo eso. O sea, por eso yo te decía recién, el problema muchas veces no es ser el presidente, es tener relaciones. A mí me tocó una comisión directiva extraordinaria, te soy honesto. Trabajadores, nos hemos hecho amigos más que amigos, todos los meses íbamos a jugar a las bochas durante años, hasta que, bueno, fueron falleciendo y después tuvimos que dejar. Aparte, yo tengo 83 años, ya no es para andar haciendo ciertas cosas, ¿no? Pero eso fue una experiencia extraordinaria en mi vida, sinceramente, que estoy siempre agradecido. Sin duda que te iba a preguntar, pero ahora ya me la contestaste. Es la decisión más importante que... Exactamente. Porque tuviste que tomar, digo, por el desafío, ¿no? Aparte que yo le decía a Osvaldo, ojo con lo que hacemos, porque acá el que paga las consecuencias soy yo. Porque la verdad, te va mal, y en el remate no fue mal, ojo, ¿no? No fue mal, pero mirá el espíritu de este hombre, que el único que compró fue el Pepe Tiranti, en la esquina, ahí del coso, como es, de las 6 hectáreas esa. Los otros dos no quisieron. Entonces, Osvaldo Pronino compró un terreno y hizo una sociedad con los empleados de la Piemontesa y compraron el otro terreno. Por eso te digo, mira cómo las personas muchas veces toman un compromiso, lo cumplen,
como corresponde, y eso realmente es algo extraordinario. Porque esto acá era un tambo, acá estaba Sí, Casa tambo. Tolosa en el tambo. Ujú. Era un tambo, tuvimos que desarmar todo, alambrado. Bueno, veníamos a trabajar todos los días después de 12 para hacer todo ese trabajo. Y los sábados veníamos, nos quedábamos hasta las 6 de la tarde porque después teníamos que ir a atender los bailes, el comedor y la confitería, darle una mano a Pancho Olivera. Claro. O sea, trabajando se hacen cosas. Seguro. Trabajando se hacen muchas cosas realmente. Bueno, ya vuelvo con Eldo, pero antes no quería olvidarme porque Servicios del Centro nos ha preparado esto rico que ya vamos a estar degustando. Pero eso hasta que no terminemos la entrevista no hay autorización. Así que gracias a Servicios del Centro por acompañarnos. Eldo, de eso que acaba de contar Clíder, ¿qué recuerdos tenés? Bueno, más allá de los detalles, que él realmente tiene una memoria prodigiosa, pero que de esa década en particular, ¿no? Que te tocó parte ser presidente, pero después seguir colaborando, ¿no? Hasta la actualidad. Formamos realmente un equipo, Uh-huh. como se dice, un equipo donde tirábamos todo, parejo. ¿No es cierto? Veníamos a desarmar, como decía Clíder, todo, lo único que quedó es un bebedero con un molino, y después compramos las plantas, se compró las plantas, la poníamos al lado del bebedero y veníamos todos los días, nos turnábamos para venir a regarle las raíces para que no se sequen. Y después, Clema de Escalante tenía un tractor con la holladora, empezamos a hacer los hoyos para plantar las plantas. Aparte hay que destacar, previo a eso, de que el que nos dio una gran mano fue el Toti Escalerante, que diagramó toda la parte de plantación, diagramar dónde iba la cancha de fútbol, dónde iban las canchas de tenis, dónde iba a ir un poli, y lo demás quedaba libre. Entonces, con esa idea, empezamos a plantar las plantas todos los fines de semana, y después veníamos durante la semana a regar los pozos para que la planta no se seque. Así que todas las plantas que están plantadas son de aquel entonces. Y te voy a porque con Jorge Gagliardi, y teníamos un amigo. Yo tenía un amigo acá en La Paquita, que era Campana, que era de Casa Carrizo. Entonces le fuimos a hablar y él habló con el senador, era Carrizo en ese momento, Sí. y entonces le dijimos, mirá, necesitamos planta, a ver si nos donan. Nos mandó 1000 eucaliptos. ¿Te acordás? Lo pusimos Para todo el pueblo. para todo el pueblo. Lo pusimos alrededor del bebedero y el Ruti Rodríguez dice, tengo una vaca, dice, no la puedo hacer pastar ahí. Sí, dale, digo. Comió todos los eucaliptos, menos mal. Porque vos lo que plantar todo eucalipto. Mirá cómo cambia de ser eucalipto a tener una plantación como corresponde. Como corresponde. Exactamente. Y que hoy estamos gozando. Y que hoy, Sí. sí, cuando fuimos a comprar las plantas, habíamos ido acá en Sunchales. Sunchales. Habíamos ido con Jorge y el señor cuando llegamos ahí le explicábamos cómo venía la mano. Y Jorge decía, esa es alta. Y el señor dice, no planten las plantas altas, planten las plantas más bajas porque las altas son las que más demoran. Y ustedes si creen que dentro de 2 años van a tener... No, tiene que esperar por lo menos 10 años. Cuando me dio de vuelta Jorge me dice, y nos vamos a morir, no nos vamos a ver. Bueno, están todavía. Estamos todavía. Están todavía. Por eso te digo, es suerte. Es suerte, seguro. Antes de hacer un mensaje final que nos hemos reservado, Eldo, yo te quiero preguntar particularmente, sé que sos un apasionado del tenis, más allá de que jugaste al fútbol, ¿y qué recuerdos tenés de esos jugadores que vos compartías las canchas? Porque también eso fue un hecho que marcó el deporte de Brinkmann, ¿no? Pasar ahí por esa calle Doctor Pifunes, donde mucha gente se paraba realmente a verlos jugar. No sé si eran tan buenos, No. pero que eran seguidores, ellos estaban en determinado horario o todos los días o los fines de semana y que disfrutaban de ese deporte, ¿no? Sí, los más destacables era Orlando Estradela y el hijo, se destacaban por encima. Ajá. La Por Gloria- por el nivel. por el nivel. Ujú. La Gloria Ferrero, ¿no es cierto? Y después había todos, los demás eran todos chicos. El sobrino de Orlando, que era... Y un día vino Orlando y dijo, bueno, los chicos se van todos, dijo. Y él le dijo, no, yo no me voy. Y lo empezó a correr alrededor de la cancha, hasta que se fue. Y después, para hacer el polvo de ladrillo, había un gerente en el Banco Nación
que venía a jugar al tenis, y él dice, bueno, de eso me encargo yo. Bueno, conclusión, trajo un camión y acoplado de polvo de ladrillo, que después hubo que pagarlo. Así que tuvimos que hacer un asado, un pollo al asado, vender las tarjetas para poder pagar el polvo. Orlando se lo quería comer a este hombre, porque él, claro, él trajo el camión, pero no lo pagó. Claro, sí, después tuvieron que asumirlo todo. Una cosa que quiero aclarar, en el primer año que me tocó ser presidente, no hicimos fútbol ese año, que muchos se acordarán. ¿Por qué? Porque tuvimos que pagar una deuda que había dejado la comisión anterior de fútbol y tuvimos que pagarla. Primero vinieron y dijeron que la iban a pagar, pagaron una cuota o dos y después no la pagaron más. Así que no te olvides que en esa época vivíamos de la cena millonaria, los bailes, como decía el líder, y los socios, que eran muy pocos socios, así que lo que podíamos rajuñar de cualquiera de esos lugares para pagar la deuda del fútbol que nos había dejado. Eso es un poco Y después está la historia de las 4 canchas de tenis, que es para otro tema porque es largo, va largo. Sí, y es mucha historia, ¿no? Y hoy tenemos canchas ejemplares realmente, ¿no, Eldo? Iban a ser 9 canchas, que había diagramado el Totti. Acá donde están la pileta. Por suerte que vino esta gente de Córdoba a hacer la pileta, entonces nos corrió a nosotros y hicimos 4. Ajá. Claro, porque era parte de lo que habían destinado para más canchas de tenis. Menos mal. El poli, o sea, el salón aquel, lo queríamos hacer acá. Al frente. Claro, ¿te acordás? Que Toti había dicho, lo hacemos acá. Porque vos, por ejemplo, yo que tengo mi hermana bien en Sunchal y íbamos a Libertad, Libertad lo tiene justo al frente, y por una razón de comodidad. Porque vos tenés un espectáculo grande, tiene que entrar toda la gente adentro. Mientras que si vos lo tenés ahí, lo ocupás todo otro espacio, nada que ver con el club. Pero bueno, se cambió, pobre Toti, vino de ahí porque Tampoco fue la última, ¿no? No. Porque hubo muchos cambios. Cada 7 días tenemos, me decían, anda a buscar al Toti a la hora de la siesta los sábados. Es una cosa de loco, porque la verdad es así. Se cambió un montón de veces. Teníamos ahí de automovilismo, que la gente de automovilismo trabajó un montonazo, y en esa época fue una barbaridad. Y bueno, esas son cosas que son importantes. Por eso yo te decía, antes del coso, que fíjate cómo cambió Brinkman, que yo vine a los 2 años y viví un montón y siempre veo cuando se hacen las cosas. Vos fíjate que acá, siendo un tambo, hoy lo que es, y a donde estaba la cancha de fútbol, hoy lo que es, y toda esa parte del club, que hablando de la casa de Nino D'Agati, a la vuelta, toda esa vuelta, fíjate cómo cambió. O sea, que realmente muchas veces nosotros teníamos una gran contra en ese momento, que los expresidentes no querían saber nada de comprar el terreno, porque ellos estaban acostumbrados a aquello, y lógicamente a lo mejor habrán pensado bien, porque ¿cómo? Sí, todo seguro. El sacrificio que hicimos, y quieren de ver todo. Y bueno, hoy es un orgullo para todos. Seguro. Bueno, Eldo, te voy a dejar para que vos fuiste dirigente y hasta la actualidad sos un permanente acompañante de las disciplinas deportivas. Que le dejes a los jóvenes, a los chicos, algún mensaje en base a tu experiencia o a tu punto de vista en tu paso por el club que estás todavía. En primer lugar te digo que para mí fue un orgullo de haber sido, con el tiempo, haber presidido el centro social y haber acompañado también en la comisión directiva a CLIDER, ¿no es cierto? Lo único que le digo a la gente, a todos, que vengan al club, que no somos un club, somos una familia, el centro social. Que cada uno acá se sienta como propio, pero que lo cuiden. Que lo cuiden porque costó mucho sacrificio económico, dejar la familia, a veces
para ir a atender los bailes o venir a regar las plantas, que mucha gente no lo sabe. Entonces, es que lo disfruten y lo cuiden, porque esto es el futuro de todos los demás, porque hay espacio como para hacer un montón de cosas. Ojalá podamos verlo. Clíder, de tu parte también un mensaje final. Bueno, vos estuviste en el club, tuviste tus hijos que todos han pasado por el club, han sido dirigentes también. Exactamente. Y actualmente jugaron también al fútbol también, uno de ellos jugó al fútbol. Yo voy a repetir más o menos como dijo Casieldo. Yo me siento orgulloso de haber sido partícipe del club como presidente y después también con Jorge estuve ayudándolo como él me ayudó a mí. Y lo que quiero sí destacar es una cosa muy importante. La institución veo que están trabajando bien, la comisión actual, con obras, se está expandiendo, que es lo que corresponde, porque el club se va agrandando, el pueblo se va agrandando, cada vez va a haber más gente. Y esto hay que luchar para que los jóvenes vengan cada vez más al club, porque el club creo que es una salvación, más que todo que uno ya las vivió a todas y conoce cómo viene la mano, especialmente con lo que está ocurriendo últimamente, y lo voy a nombrar porque da por ahí piedad, que a los chicos hay que sacarlos de ciertas cosas para que entiendan de que por ese camino no se va a ningún lado. Y ojalá el club siga progresando para bien y que todos los chicos jóvenes que quieran, más que jóvenes, los que ya quieren ser dirigentes, se acerquen al club, que el club le va a traer, digamos, buenas cosas, van a aprender un montón de la gente, de los que participan y de todo eso que es más importante muchas veces que otras cosas. Muchas gracias. Queremos agradecer en el cierre desde 1941, segundo programa, por cierto, aquí en este hermoso ambiente que nos han preparado, a Elegante Brickman por los sillones y también a ese detalle. Todos los accesorios que ustedes están observando son de ellos, así que muchísimas gracias. Y por cierto, a la familia Roja y Negra nos encontramos en otra oportunidad.